todos los estudiantes, bienvenidos aquí al canal 11, que hoy nos encontramos aquí en el programa La Hora de la Historia. Y bueno, de esta sucesión de historia de sexto año, el día de hoy estamos aquí con la maestra Lilibet Pineda, que ya nos va a dar un poco sobre la introducción de este nuevo tema que estamos por ver. Claro que sí, Sergio. Vamos a iniciar con este tema tan importante que dentro de la materia de historia, que son las civilizaciones mesoamericanas. Y para comenzar, antes de adentrarnos en el tema, tenemos que hacer como meternos en nuestra memoria en las clases de cuarto de primaria, que ya ustedes tuvieron, para poder recordar un poquito de lo que tratan estas civilizaciones. A diferencia de hoy vamos a analizar desde las características, de dónde se asentaron, e incluso en el mapa que les vamos a mostrar, para que veamos cómo prevalecieron estas civilizaciones en esas épocas. ¿Están listos? Bueno, pero ¿qué te parece si antes de que vayamos a la clase del día de hoy, nos vamos primero con unas recomendaciones con esto que continuamos viviendo el día de hoy, que es la pandemia de SARS-CoV-19, ¿vale? Y bueno, vamos. Medidas de prevención contra el coronavirus. Como sabes, desde hace unos meses, todos los mexicanos estamos luchando contra el virus COVID-19. Y por eso es muy importante continuar con las medidas de prevención que recomiendan los expertos. Aliméntate de manera saludable. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón, al menos durante 20 segundos, o aplica desinfectante a base de alcohol. No toques tu cara con las manos, aun cuando sientas que están limpias. Desinfecta las superficies y objetos que tocas como mesas, tabletas, manijas de puertas, barandales, teclados, controles de televisión y juguetes. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. No compartas cubiertos, comida o bebidas con tu familia. Y si tienes un celular, no lo prestes por ahora. Si te sientes enfermo, avisa a tus papás. Quédate en casa. Es importante que no salgas y consulta a un doctor. Existe un número al que tu familia puede llamar si tienen alguna duda. Cubre tu nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser. Y si por alguna razón tienes que salir, mantén la sana distancia y usa cubrebocas. En estos momentos es obligatorio para todos. Los expertos y especialistas están trabajando para que pronto puedas regresar a la escuela. Mientras tanto, quédate en casa. Sigamos luchando juntos contra este virus. Bueno chicos, estamos de regreso. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué les parece si continuamos con la clase de hoy y vamos con la cápsula? ¿Qué te parece, Lili? Claro que sí, vamos. La cultura olmeca está bien conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Existe evidencia olmeca desde hace al menos 3000 años. Una de sus majestuosas obras son las cabezas colosales que representaban los retratos de quienes los gobernaban en aquellos tiempos. Los trópicos en los que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas en México, la cultura olmeca debió estar bien organizada y bien adaptada para vivir en los trópicos. Sabemos que algunas de las cabezas colosales de unas 40 toneladas de peso en ocasiones tuvieron que ser transportadas cuesta arriba a distancias de hasta 60 kilómetros. Y bueno, se preguntarán cómo lograron esto. Bueno, algunos experimentos realizados como el de Bougon en Francia para levantar y jalar un bloque de 32 toneladas por una distancia de 40 metros necesitaron de aproximadamente 250 hombres. Y bueno, otro experimento realizado en Nias, en Indonesia, requirió de la asistencia de 325 hombres para mover cuesta arriba un monumento de 9 toneladas por una distancia de tan solo 4 kilómetros con un promedio de 1 kilómetro por día solamente. Y bueno,
Para que los olmecas pudieran realizar este tipo de actividades, además de estar bien organizados, debieron también estar bien alimentados, con excedentes de alimentos que permitían a artesanos e ingenieros dedicarse exclusivamente a sus actividades, como tallar la forma de las cabezas y moverlas largas distancias respectivamente. ¿Qué comían? ¿Cuáles eran sus fuentes de alimento? ¿Cuáles eran esos excedentes de alimento? Aunque desconocemos gran parte de sus formas de subsistencia, sabemos que por los años 1400 a.C. los olmecas ya utilizaban el maíz, pero no hay evidencia clara de agricultura, sino una práctica mixta de cultivo, caza, pesca, recolección de recursos silvestres. Y bueno, por otro lado, su sistema de gobierno. Como la mayoría de las civilizaciones mesoamericanas, los olmecas contaban con una forma de gobierno teocrático, es decir, eran guiados por la divinidad. En esta forma de gobierno, el poder lo tiene Dios o el líder representante de Dios, como los sacerdotes o chamanes. Y bueno, pasaremos a mencionarles dónde actualmente pueden visitar ciertas arqueologías de esta civilización. Y bueno, el Museo de Santiago Tuxtla, Veracruz, alberga una colección muy importante de piezas olmecas, desde la cabeza colosal que se muestra en el Parque Central, la más grande en tamaño hallada, hasta las exquisitas piezas dentro del museo. También tenemos el Museo de San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz, que corresponde al periodo preclásico y este es considerado el sitio más poblado de la época. En San Lorenzo Tenochtitlan se encuentra ubicado en una posición privilegiada sobre una elevación natural justo al centro de dos ramales del antiguo cauce del río Coatzacoalcos. Esta ubicación permitía conseguir fácilmente recursos naturales para la subsistencia, el acceso a irrigación controlada y una rápida comunicación a través de la navegación de los ríos. También tenemos en Tabasco, Villahermosa, el Parque Museo La Venta, que este exhibe más de 36 piezas olmecas monumentales. Todas las piezas pertenecen al mismo sitio, aunque fueron elaboradas en distintas fechas. El museo fue fundado en 1958 por Carlos Pelliers. También tenemos la cultura teotihuacana. Y bueno, Teotihuacán es uno de los centros arqueológicos más importantes del mundo. La ciudad de las pirámides estuvo habitada desde el año 100 a.C. hasta el 650 después de Cristo, aproximadamente. Está ubicada en un amplio valle del centro de México a unos 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Y si bien Teotihuacán está siendo investigada científicamente desde hace más de un siglo, solo un 5% de las ruinas ha sido excavada hasta el día de hoy. Hasta su misterioso fin en el siglo VII, acompañado de un incendio devastador, Teotihuacán fue un poderoso centro político-militar, económico y cultural que influenció a toda Mesoamérica. Durante su apogeo, más de 150.000 habitantes vivieron en un área de unos 20 kilómetros cuadrados, siendo Teotihuacán una de las mayores metrópolis del mundo en aquellas épocas. Por otro lado, en cuanto a su religión, eran politeístas, pero los nombres de sus dioses venerados en Teotihuacán no son conocidos. Y bueno, los aztecas pueden reconocerse las mismas deidades, es por ello que se utilizan los mismos nombres. Tlaloc era el dios de la lluvia y de la fertilidad, pero también encarnaba el efecto destructor de la lluvia y del agua, en forma de tormentas e inundaciones. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada de cascabel con plumas de pájaro quetzal. La serpiente emplumada era la responsable de la fertilidad de la tierra y de la vida misma. Tlaloc y Quetzalcóatl eran los dos dioses más importantes de la Teotihuacán. Huehueteotl, el dios anciano, era el encargado del fuego y se lo veneraba como el protector de la casa del fogón, sobre todo el ambiente privado. Se lo representaba de piedras cruzadas con la cara plegada de arrugas y un brasero de carbón en la cabeza. También tenemos su sistema de gobierno, del cual no se conoce absolutamente nada. Se puede partir de la base que a más tardar a comienzos del siglo II,
cuando se consolidó en Teotihuacán la planificación general única, los destinos de la ciudad se encontrarían en manos de una única persona. A lo largo de los siglos, la sede gubernamental estuvo localizada probablemente en diversos lugares. En el monumental complejo edilicio de Xala, que se encontraba al norte de la Pirámide del Sol, y en los núcleos habitacionales de la ciudadela, que flanqueaban la Pirámide de la Serpiente Emplumada. En el siglo IV debe haberse producido un cambio radical. Las enormes cabezas de serpiente de la pirámide de Quetzalcóatl fueron derribadas y se construyó una gran plataforma a uno de sus lados. Después de este acto de destrucción, los gobernantes subsiguientes erigieron su sede directamente sobre la Calzada de los Muertos. La cultura maya habitó la región de los bosques tropicales de las actuales Guatemala, Honduras y península de Yucatán, sur del actual México. La siguiente cultura es la cultura maya. Esta cultura es muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y por el uso del calendario, así como su impresionante arte y arquitectura. Los antiguos mayas son bien conocidos por sus escritos, de los cuales se puede leer una gran parte, pues fueron descifrados luego de haber sido encontrados, así como por sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendáricos. Ya estaba organizado alrededor del siglo IV, pero una serie de guerras y catástrofes demográficas provocaron su decadencia mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. El periodo de máximo esplendor de esta civilización se extendió desde el siglo IV hasta el siglo X. Los mayas hicieron parte de estas grandes culturas mesoamericanas. Dentro de la ubicación de la cultura maya, estaban en una región condicionada por sus condiciones climáticas, ya que sufre una larga estación seca que abarca unos 8 meses cada año. Además, abundan las rocas calizas, las aguas se filtran y las corrientes se hacen subterráneas. El agua es escasa y por este motivo se debe recurrir a los pozos a fin de hacerla emerger. En este contexto geográfico se desarrolló la civilización maya, que ocupaba unas tierras bajas de densos bosques tropicales. Dentro de las características de esta cultura se destacan las siguientes. En lo social, los mayas estaban divididos en 3 clases: la familia real, los servidores del Estado y agricultores. La economía se basaba en la agricultura, principalmente de maíz, frijoles y tubérculos. Sus técnicas de irrigación del suelo eran muy avanzadas para la época. Practicaban el comercio de mercancías con pueblos vecinos y en el interior del imperio. Se levantaron pirámides, templos y palacios, demostrando un gran avance arquitectónico. La artesanía también se destacó, hilando de tejidos, uso de tintas en tejidos y ropa. La religión de este pueblo era politeísta, pues creían en varios dioses, ligados a la naturaleza. Elaboraron un eficiente y complejo calendario que establecía con exactitud los 365 días del año. Así como los egipcios, usaron una escritura basada en símbolos y dibujos jeroglíficos. Registraban acontecimientos, fechas, recuento de impuestos y cosechas, guerras y otros datos importantes. Desarrollaron mucho las matemáticas, con destaque para la invención de las cifras decimales y el valor cero. Esta cultura se basaba económicamente en la agricultura del maíz, producción realizada por campesinos que vivían en los alrededores de las ciudades y estados. La sociedad estaba rígidamente dividida en 3 clases a las que el individuo pertenecía desde el nacimiento. Primero, la familia real, incluyendo ocupantes de los principales puestos de gobierno y los comerciantes. Después estaban los servidores del Estado, como dirigentes de las ceremonias y responsables de defensa y cobranza de impuestos. En la capa más baja estaban los brazaletes y los agricultores. También su refinado arte se expresa en palacios y templos, estelas y esculturas, pinturas y cerámica. El florecimiento de ciudades como Palenque, Calakmul, Copán y Tikal fue posible por su eficiente explotación de los recursos naturales y por las relaciones comerciales. Finalmente se encuentra la cultura azteca. Según sus tradiciones, buscaban el lugar donde, de acuerdo con la profecía del dios Huitzilopochtli, se transformarían en señores de otros pueblos. Una vez instalados, se relacionaron con la nobleza tolteca y adoptaron el culto de Quetzalcóatl. En 1325 y 1426 fueron tributarios de otros pueblos de la región, los tapanecas. En 1426 se inició una guerra entre mexicas y tapanecas que finalizó en 1430, con el triunfo total de los aztecas. Esto significó la independencia del señorío mexica y el inicio de su política expansionista. A partir de ese momento, se establecieron las bases de la sociedad azteca. Un estado militarizado que sometió a los pueblos de la región llegando a abarcar un extenso territorio.
La principal actividad de la élite azteca consistía en consolidar y extender el imperio. Ese fue el sentido de las numerosas obras que realizaron: complejos de templos para asegurar el favor de los dioses, caminos para el comercio y la circulación de tributos, etc. Al ocupar la capital, una zona lacustre, debieron realizar obras de infraestructura hidráulica, construyeron diques, desvíos de agua y canales. Para cultivar en el lago construyeron islas artificiales llamadas chinampas. La capital era la ciudad de Tenochtitlan. En el centro tenía un conjunto ceremonial de 300 metros de lado integrado por un patio hundido, los templos piramidales de Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Tlaloc y un juego de pelota. Además, había otros templos menores para los dioses secundarios. Estaba rodeado por una muralla a la que se accedía por 3 calles. Fuera de la muralla se ubicaban los palacios de los nobles. El agua de la ciudad se proveía a través de acueductos y canales desde los manantiales que estaban fuera de la ciudad. En cuanto a la religión azteca, era politeísta, adoraron a ciertos dioses principales y también deificaron los fenómenos naturales, el sol, la luna y el maíz, entre otros. Realizaban numerosos sacrificios humanos. La ofrenda de sangre a los dioses era un modo de restablecer la energía divina. Entre los dioses aztecas, los principales que tenían eran los siguientes: Quetzalcóatl, que era el dios principal; Tlaloc, que era el dios de la lluvia; Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y el sol; Tezcatlipoca, que era el señor del cielo nocturno y de la destrucción; Huehueteotl, que era el dios viejo del frío y del fuego, era el que daba y quitaba el fuego o el frío que hacía en esos tiempos; Jipetotec, que era el dios desollado, se lo relacionaba con los ciclos agrícolas de primavera; Tlazolteotl, que era la diosa de la lujuria; Tonantzin o Coatlicue, que era la diosa madre, diosa de la vida y la muerte; y Mitantecucihuatl, que era la diosa de los muertos que habitaba en el inframundo. Dentro de la economía de la cultura azteca, se basaba en la agricultura, en el comercio y en la percepción del tributo de los pueblos conquistados. La agricultura en los lagos se realizaba con la técnica de las chinampas, islas artificiales rellenas con tierra fértil. El comercio era una actividad muy importante. Las ciudades tenían extensos mercados donde se intercambiaban productos de regiones lejanas entre sí. En algunos casos se usaba como moneda granos de cacao, oro y unas pequeñas mantas llamadas cuachitli. Otra fuente de recursos importantes era el tributo. Gracias a estas obligaciones de los pueblos sometidos, los aztecas obtenían prisioneros para los sacrificios humanos, productos manufacturados como cerámicas, tejidos, objetos de metal, etc., productos agrícolas como maíz, frijoles, calabaza, etc., y productos exóticos como plumas de colores, pieles y minerales. Dentro de la organización política, en el periodo de máximo poder del señorío azteca, la estructura política era la siguiente. El Huey Tlatoani era la máxima autoridad política, militar y religiosa. Se le consideraba un representante de la divinidad. El Cihuacóatl era el segundo, consejero y acompañante del Huey Tlatoani. Los altos dignatarios de distintas áreas eran como los sacerdotales, militares, de justicia, etc. Todos ellos participaban en el Tlatocan, Consejo Supremo presidido por el Huey Tlatoani o por el Cihuacóatl. Los Tlatoque, que eran los gobernantes de las distintas ciudades enviados de Tenochtitlan, y los Calpulli, que tenían sus propias autoridades políticas y religiosas, pero ambas respondían a las autoridades superiores. La otra organización era organización social, en donde se estructuraba en 3 grandes grupos. Los Pipiltín, que eran los nobles, eran jóvenes nobles que se educaban en el Calmecac, donde aprendían los saberes antiguos y se preparaban para ser gobernantes. También aprendían astronomía, leyes y el calendario. Los Macehualtin, que era la población que no pertenecía a la nobleza, se organizaban en calpullis, grupos emparentados por un ancestro común a sus miembros. Y por último el Tracotín, que era una categoría similar a la esclavitud, pero con algunas características diferentes. Un Macehualtín podía venderse temporalmente como esclavo para pagar deudas, por ejemplo. Dentro de las costumbres de la cultura azteca, esta cultura se caracteriza por ser bastante rigurosa. Las mujeres eran consideradas menos que el hombre. Estas debían obedecer y dedicarse al hogar. Los hombres eran los encargados de dar honra a sus dioses y servir en sus templos. Estos debían recibir educación militar, participar en combates y educar a los hijos mayores para que lucharan también. Su arquitectura debía siempre realzar el arte y la religión. Por otro lado, pretendían actuar a través de los valores de respeto, honra y educación para que todo marchara bien.
despeguen de su pantalla porque pronto volveremos con más cosas interesantes. Así que ya volvemos. Vamos a un corte. Qué aburrido, ¿no? ¿Unas carreritas? Chetos, dedos llenos de diversión. Fabuloso, esta casa necesita una limpieza fabulosa. Con trapos y cubetas empecemos este ritual. Afuera virus y bacterias. Neutraliza malos olores y llena todo de flores. Fabuloso, hace feliz a tu nariz. Estamos de regreso en su programa La Hora de la Historia y a continuación se les darán las instrucciones para poder realizar la actividad siguiente. Y ahora que ya hemos aprendido un poco más sobre estas civilizaciones mesoamericanas, necesitamos que tengan a la mano hojas blancas, hojas de colores, plumones, regla, cualquier cosa que tengan a la mano para que puedan hacer la siguiente actividad. Y bueno, la actividad del día de hoy va a consistir en que realicen un cuadro comparativo. Y esto para que puedan comparar las diferentes características que hacían diferentes a todas estas culturas que nos anteceden aquí en México. Y eso es todo por hoy en su programa La Hora de la Historia. Gracias por habernos sintonizado y los esperamos mañana. Gracias, niños, hasta luego. Recuerden lavarse muy bien las manos porque esta pandemia aún no se acaba y parece que los semáforos siguen a la alza. Cuídense mucho y nos vemos en el regreso a clases. Hasta luego.